Estimados estudiantes, muy buen día. Bueno, el día de hoy quiero darles una ayuda para realizar el ejercicio número 2 de la guía, que pues para esta ocasión dice lo siguiente. Entonces, te tienen dos vectores, P y W, y ¿qué tienen que hacer con esos vectores? Entonces, tiene que sumarlos, tiene que hallar la magnitud, tiene que hallar el vector unitario del vector U, y tiene que hallar el coseno del ángulo formado por los vectores asignados. ¿Listo? Entonces, vamos con nuestra parte gráfica. Para iniciar, primero voy a dar una pequeña charla de qué es un vector. Entonces, un vector es una flecha. ¿Para qué sirven los vectores? Los vectores sirven para representar magnitudes físicas. ¿Y qué es una magnitud física? Algo que usted puede medir. Entonces, en física tenemos que hay ocasiones en donde hay em, algo que usted quiere medir, pero ese algo requiere también de una dirección, una flecha. Por ejemplo, si nosotros vemos a un automóvil moverse, ¿cierto? Vemos a un automóvil, por ejemplo, tenemos un automóvil, tenemos un automóvil y nosotros queremos representar para dónde se va a mover ese automóvil, ¿cierto? Entonces, tenemos que decir el automóvil se mueve para el lado derecho, por ejemplo. Entonces, esta flecha es un vector porque me quiere decir, me está dando a entender que ese movimiento de ese automóvil tiene una dirección. Y así como hay en esta ocasión vector de movimiento, en física tenemos muchos vectores, muchísimos. ¿Qué es un vector? Básicamente un vector es una flecha. Entonces vamos a ver cómo se representan la flecha. Entonces, digamos que nosotros tenemos un plano cartesiano. Entonces tenemos un plano cartesiano. Tenemos el eje Y y el eje X. Eje X y eje Y. Y vamos a inventarnos una flecha. Entonces las flechas siempre arrancan, o los vectores siempre arrancan del origen. Y tenemos nuestro vector. Entonces, una flecha. Ese vector tiene nombre. Generalmente, bueno, para nuestra ocasión, los vectores tienen nombre de letras minúsculas, entonces minúsculas, ¿sí? En la parte práctica, los vectores generalmente uno lo representa con algo adicional, digamos, una doble línea o una letra eh, negrilla. Entonces tenemos nuestro vector A. Ese vector A tiene elementos. ¿Qué elementos tiene el vector? Pues podemos hablar de que este vector, si voy a ubicarlo en un plano cartesiano, voy a relacionarlo con un punto. Entonces voy a ubicarle un punto en la cabeza, en la punta de la flecha. Ese vector, ese punto, si yo lo llevo hasta el eje X, obtengo que en el eje X va a haber una medida. A esa medida se le conoce como componente. Componente. Componente en X. Listo. Esa componente en X, generalmente uno cuando ve el vector lo va a identificar como una letra I. ¿Listo? No es una camisa de fuerza, también se puede representar con la misma X. ¿Sí? Y tengo otra proyección sobre el eje Y. Entonces esta distancia se llama componente Y. Y también se representa con una letra J. Listo. Siempre quedamos en un vector o en un conjunto de números. La letra I y J nos están hablando de las componentes. Los elementos. Tercer elemento. Con el tercer elemento yo puedo decir, bueno, yo quiero saber cuánto es el largo del vector. Entonces voy a tomar este largo del vector. Este largo del vector se llama magnitud. Magnitud del vector. En la magnitud de los vectores se simbolizan con el nombre del vector. En este caso es la A.
y le pongo unas barritas. ¿Qué es la magnitud del vector? El largo del vector. Entonces saco una regla y mido el largo del vector. No sé, 5 centímetros, 10 centímetros, 20, 30, 2 metros. Y así sucesivamente. Entonces, tercer elemento. Cuarto elemento. El cuarto elemento es lo que llamamos dirección del vector. Entonces, la dirección del vector es este ángulo. Este ángulo. Ese ángulo, generalmente uno lo llama en matemáticas con la letra teta. Ese ángulo siempre se mide del eje X positivo. Entonces, por ejemplo, el ángulo o la dirección. Bueno, esto se llama dirección. Listo. Es dirección. La dirección, la dirección tiene un nombre, digamos una letra. Generalmente uno la dirección la simboliza con la letra teta. ¿Listo? Es tercer elemento. En este caso podríamos decir que ese ángulo puede ser de 30 grados. Por decir algo. Listo. Cuatro elementos. Con esos cuatro elementos vamos a arrancar mm, nuestro análisis. Bueno. Entonces, supongamos que nos dan un vector. Entonces, con un vector inicialmente, bueno, vamos a trabajar inicialmente con el vector A. Entonces vamos a decir que el vector A es igual a. Entonces, lo vamos a hacer de dos formas. Es igual a, por ejemplo, a menos 2, entre, entre paréntesis, menos 2,1. Esa es una forma. La otra, y la significa lo mismo, es igual a menos 2. Entonces, lo primero que aparece en el paréntesis es la componente en X. Entonces voy a voy a relacionar con una Y. Más la otra componente. Entonces la otra componente es 1. 1 en la dirección J. Y lo tengo en forma de, también de componentes. De esta forma o de esta funciona. Listo. ¿Cómo se simboliza, sería el gráfico de ese vector? Yo diría, bueno, voy a hacer un plano cartesiano. Un plano cartesiano. Bueno, entonces observo que la componente en X es negativa. Entonces me voy a hacer un plano de la siguiente forma. Hagámoslo completo. Voy a hacer el plano cartesiano, el que venimos nosotros acostumbrados a hacer. Aquí tengo, este es el 1, este es el 2, el 1, este es el 3 y este es el eje X positivo. Listo, vamos con el eje Y. 1, 2 y este es el eje Y positivo. Eje X negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí, menos 1, el eje Y negativo, menos 2, menos 3. Listo. Entonces voy a ubicar el punto. Inicialmente voy a ubicar un punto. Entonces digo, vamos con el eje X, con la componente en X. Entonces la componente en X es menos 2. ¿Dónde está menos 2? Mira, aquí está menos 2. Listo. Voy a ubicar el eje Y. Entonces miren a Y. ¿Cuánto es Y? 1. Entonces mira, ubico el 1. Y voy a unir esos puntos. Por ejemplo, digámoslo con el color verde. Pues agarro a Y, agarro a X y me encuentro con una intersección. Y dibujo un vector. Ese es mi vector, bueno, la idea es que sea bien recto, ¿no? Y ese es mi vector. ¿Cómo se llama? Hagámoslo un poquito con una más gruesa. Entonces este es mi vector. Entonces ese vector se llama A. Listo. El vector A. Y esa sería la representación del vector en dos dimensiones. ¿Sí? En dos dimensiones tengo el alto y el ancho. Eje X y eje Y. Los ejercicios que vamos a tratar en esta guía corresponden a vectores que están en tres dimensiones, o sea, tienen tres componentes. ¿Listo? Les voy a explicar de una manera como muy rápida en qué consiste un plano en tres dimensiones. Entonces, en plano de tres dimensiones, en este plano de dos dimensiones, ¿para qué me sirve?
me sirve para ubicar un vector en un plano, el ancho y el largo. Pero ¿qué parece? Yo lo quiero presentar en el espacio, representar en el espacio. Entonces tendría que hacer un trabajo con un plano de 3 dimensiones. Entonces, digamos, la aplicación mía inició con plano de 2 dimensiones porque es un poco más sencillo de visualizar. ¿Cómo sería un plano de 3 dimensiones? Entonces, de 3 dimensiones sería. Entonces tengo, voy a dibujarlo primero. Entonces tendríamos, a ver, este es como un plano así. Es como si usted viera, como si esta fuera una pared. Entonces aquí hay dos paredes que se interceptan. Bueno, usted tiene en su casa un rincón. Ese es un rincón. Pues tiene una pared. Esta es una pared. Esta es una pared. Esta es una pared. Y esta es otra pared. ¿Listo? Pues yo tengo, tengo al eje X, tengo al eje Y, tengo al eje y tengo al eje Z. ¿Listo? Esta es la nueva componente, el eje Z. ¿Cómo haríamos para representar un vector? Entonces, inventemos otro vector. El vector B es igual, por ejemplo, 1,2, menos 3, menos 2. Sí. ¿Cómo sería su equivalente en forma de sumatoria? Entonces sería 1 en la dirección Y más 2 en la dirección J más, perdón, menos 2 en la dirección K. Esa es la nueva dirección, la dirección K, que es la dirección de la componente en Z. ¿Cómo se ubica un vector de este estilo? Entonces tengo, va a dividir el plano. Entonces tengo, para el X tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3. Para la Y tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3. Para la Z tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3. Entonces vamos a empezar con cada uno. Entonces con el X es 1. Entonces aquí está el 1 en X. Ese es el 1, listo. Con el Y tengo el 2. Entonces Y, entonces aquí está el 2. El 2, listo. Voy a interceptarlos. Entonces los voy a interceptar. De aquí traigo esta línea, intersección aquí, listo. ¿Qué hago con Z? Entonces Z es menos 2. Menos 2. Entonces aquí donde está el punto, la Z vale 0. Como hay menos 2 voy a agarrar para abajo. ¿Cuánto agarro para abajo? Entonces para abajo agarro menos 2. Entonces aquí está el menos 2. Entonces yo podría decir que en ese punto, o un poquito más largo, aquí está ubicado el vector, la cabeza del vector. Y voy a dibujar el vector. Entonces ahí estaría el vector. Es un vector que apunta para abajo. Digamos, es algo complicado en el dibujo, visualizar cómo es la forma. O sea, existen aplicaciones como la que nosotros le pedimos, que llama GeoGebra, donde usted sí lo puede mirar. Puede efectivamente rotar el plano cartesiano y darse cuenta que efectivamente el vector va para abajo. Listo. Y esa es el vector B. Listo. Listo la parte de representación gráfica de los vectores. Ahora sí, vamos con el primer punto de la guía. El primer punto de la guía le dice que tiene que sumar dos vectores. Listo. Entonces resulta que los vectores, como en matemáticas, tienen operaciones entre ellos. Entonces dos vectores se pueden sumar. Entonces dos vectores se pueden sumar. Entonces se pueden sumar, se pueden restar. Y usted diría, ¿se puede multiplicar? No. Ellos, bueno, y se puede multiplicar.
por un número, por el número, por un número, por el 5 por el 6. Y bueno, y se pueden, digamos, hay una operación que es exclusiva para los vectores y no es como una multiplicación como tal, pero se llama producto punto, que es, digamos, el equivalente a sumarlas, a multiplicarlas, ¿no? Pero no se llama multiplicar como tal, sino se llama producto punto. Y existe una operación también adicional que se llama producto cruz. Listo, las dos las vamos a utilizar. Digamos, estas tres para el punto uno, sumar y vamos a aplicar el producto punto. Listo. Listo. Pues voy a tomar dos vectores. Voy a tomar, eh, voy a tomar dos vectores cualquiera que voy a trabajar. Entonces vamos a tomar el vector A y voy a decir que esa vector A es -1,3, -2. Y tengo un vector B. También me lo voy a inventar. Tengo 2,4, 1. Listo. Entonces, en la primera parte, en el primer punto de la guía, te dicen que tiene que sumarlos. Entonces usted, cuando suma un vector, va a obtener otro. Por ejemplo, a ese otro también es un vector. Entonces, digamos, es un vector R. Y R es igual a la suma de dos vectores. En este caso, la suma del vector A más el vector B. Listo. ¿Cómo se suman los vectores? Los vectores suman componente por componente. Entonces usted dice, bueno, voy a sumar esos vectores. Entonces voy a tomar a la componente en X, esta es la componente en X, esta es la componente en Y, la componente en Z. Y sumo componente por componente. Entonces, ¿cuánto me da -1 y 2 sumados? Entonces, bueno, digamos, verdaderamente, pues ellos en diferentes signos se restan con el signo más grande. -1 más 2 me da 1. Entonces tendríamos que el vector resultado, su componente en X es 1. ¿Cuánto da 3 más 4? Pues da 7. ¿Cuánto da -2 y 1? Da -1. Y ese sería el vector, la forma de sumar dos vectores. ¿Listo? Eh, lo suma algebraicamente, componente por componente. ¿Listo? La guía también nos pide que todo lo que hagamos lo comprobemos con GeoGebra. Entonces vamos con GeoGebra. ¿Cómo se trabaja con GeoGebra? Entonces usted voy a hacerlo de cero. Voy a ir a Google. Yo he trabajado con GeoGebra. Y voy a Google y le voy a dar GeoGebra en línea. Listo, GeoGebra en línea. Y voy a escoger la opción GeoGebra clásico. Listo. Y él me arroja esta, esta presentación. En este momento yo tengo dos paneles, digamos, dos secciones. Esta sección del lado izquierdo y esta sección de plano cartesiano. Este plano no me sirve, ¿sí? Entonces voy a quitarlo. Entonces voy a quitarlo. Entonces le voy a decir aquí, le hundo aquí en la parte superior del panel derecho y le hundo los punticos. Le voy a decir que cierre. No me interesa esa. Voy a decir que abra. ¿Qué va a abrir? Va a abrir la vista 3D. Listo. Y va a salir un plano 3D. Listo. Entonces voy a digitar mis vectores. Entonces, mi vector A es -1, -1, 3, -2. Entonces voy aquí y voy a decir que el vector A, entonces voy a decir A minúscula es igual a -1, abro paréntesis, -1,2, perdón, -3, -2. Listo. Y le doy enter. Y le doy enter.
Y observe que vamos a verificar menos uno 3 menos 2 menos uno 3 menos 3. Y vamos a verificar que apenas yo lo hago, se me muestra una flechita aquí. Entonces, para verla mejor, y es la ventaja que yo le decía con GeoGebra, usted le va a seleccionar en su plano 3D un punto, por ejemplo, este punto aquí en esta esquinita, y le va a dar clic. Y con el clic sostenido va a comenzar a mirar, a rotar. Y usted puede moverla, el plano, ¿sí? Y se va a dar cuenta del vector. Mire, ahí está el vector. Y usted lo puede mover y dice, ay, sí, efectivamente él está mirando para abajo. ¿Sí? ¿Listo? No puede girar, puede darse cuenta, digamos, una vista superior del vector. Mire, es un vector negro. Le puede cambiar el color, entonces, bueno, cambiémosle el color. Entonces vamos a darle clic y voy a darle aquí una herramienta, color. Entonces aquí le voy a dar, no quiero, como lo dice en la guía, un color azul. Listo. Tengo mi vector. Listo. Vamos con el vector B. El vector B es igual. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Miren, el vector B es 2 4 1. Aquí voy a borrar esta parte. Él no me permite cambiar de ventana. Si yo la cambio, entonces de una vez lo registra como una entrada, como un ingreso, un dato. Entonces voy a hacerlo todo de una vez. B igual a. Entonces el vector 2 4 1, 2, 4, 1. Y vamos a ver 2 4 1. 2 4 1. Listo. Y observemos el vector. Entonces vuelvo a poner aquí, hago clic y voy a comenzar a rotarlo. Ahí está. Listo. Voy a rotar para arriba. Voy a rotarlo para arriba. Entonces ahí es el vector. Pongámosle un nombre. Entonces, pongámoslo de color rojo como estamos trabajando. Listo. Quiero llevarlo para arriba. Voy a llevarlo para arriba. Aquí. Listo. Ese es el vector. Estamos viendo la vista lateral. La vista superior. Pues tenemos el vector azul y el vector rojo. Voy a sumar los vectores. Entonces voy a decir que hay una R, que es el vector suma. Y eso es igual a la suma del vector A más el vector B. Listo. Y le doy enter. Y miren, efectivamente, ese es el vector. 1, 7, 1. ¿Cómo se vio el vector? Entonces, el vector, listo, lo cogí del extremo. Mire el vector suma. Ese es el vector suma. Pongámosle un valor, pongámosle un verde. Estamos trabajando ahí. Listo. Ese es el vector resultado, ¿no? Entonces, yo lo quiero ver de otra forma, mire, de otra forma, mire, ahí está. Y listo. ¿Qué hago? Tomo foto, tomo pantallazo y la pego en mi trabajo. Listo la primera parte. Listo. ¿Quién sigue en la guía? En la guía dice, vamos ahora a hallar la magnitud del vector. ¿Qué es la magnitud? El largo del vector. ¿Cómo se halla matemáticamente la magnitud del vector? Entonces, ¿qué vector me están pidiendo? Que le haya la magnitud al vector R. Bueno, acá hay una cosita que tengo que cambiar y es que R, como estamos hablando de vectores, entonces para en la hora de GeoGebra lo voy a poner con minúscula. ¿Listo? Entonces el vector R. ¿Listo? ¿Qué me están pidiendo? Que haya la magnitud del vector. Entonces magnitud. Entonces voy a decir, la magnitud del vector R es igual. Entonces voy a tomar la raíz cuadrada del vector. Y voy a tomar el primer número.
el primer componente. Entonces le voy a poner entre paréntesis 1. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Más. Voy a tomar la segunda componente. 7 al cuadrado. Más. Menos 1 al cuadrado. Listo. Y voy a desarrollar lo que está por dentro del radical. Entonces me dicen que la magnitud de R es igual. Entonces voy a elevar al cuadrado cada uno. Entonces, ¿cuánto es 1 al cuadrado? Pues 1. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Recuerde que todo número, sin importar el signo, está positivo. Al elevarse una potencia par. Menos 1 al cuadrado a 1. O sea que sumado, eso da la raíz de 51. 51. Le saco la raíz de 51, entonces calculadora. Entonces digo, la raíz de 51. Entonces me da 7,14. Me da 7,14. Listo. Eso me tiene que dar la magnitud. Listo. Voy a GeoGebra, entonces voy a ver si efectivamente es cierto. Entonces, cuando vengo a GeoGebra, voy a decir, bueno, voy a hallar una magnitud. Entonces voy a ubicarme aquí y voy a poner el nombre a la magnitud. Pongámosle la M. La M es igual. La M va a guardar el valor de la magnitud. Cuando en GeoGebra queremos hallar la longitud de algo, el largo de algo. En este caso, la magnitud del vector, ¿quién? El vector R, entonces le voy a dar un comando. El comando se llama longitud, entonces voy a decir longitud. Longi, y le sale una serie menor. Usted va a escoger donde dice longitud del objeto. Longitud del objeto. ¿Cuál objeto? El vector R. Listo. Y tengo que me da 7,14, lo mismo que me había dado a mí, 7,14. Pego pantallazo, lo pongo en mi trabajo. Listo. Esta es la parte 2. Vamos con la parte 3. En la parte 3, ¿qué me dice? El vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario, como digamos de alguna manera, en la parte de matemática y la parte de física, los nombres las cosas se parecen a lo que uno trabaja, uno vive. ¿Qué es unitario? Unitario lo relaciono con uno. ¿Qué es un uno? Básicamente un vector unitario es un vector que tiene la misma dirección de otro, pero que la magnitud, el largo de ese vector siempre va a ser uno. Siempre va a ser uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para hallar el vector unitario? Matemáticamente lo hago así. Entonces voy a decir, voy a hallar el vector unitario. ¿De quién? Por ejemplo, en este caso me está pidiendo el vector unitario de quién? De, de el vector suma. El vector suma. Entonces voy a decir, el vector unitario U, así se simboliza, el vector unitario U de quién? Del vector R es igual a el vector R dividido su magnitud. Su magnitud. Mm, ¿Cuál es el valor del vector R? Entonces el vector R tiene 1,7, menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto me dio la magnitud? Trabajémoslo como exactamente, o sea, con la raíz de 50.